Gracias, hermano, y muy buenas tardes. Otra vez, la última vez, qué tristeza, pero yo espero que ustedes hayan disfrutado el fin de semana, las conferencias, las diferentes reuniones también, siendo un día de feriado para ustedes. Ojalá que se descansaron un poco también. Pero cuán bueno es terminar ese fin de semana, ese día feriado, metiéndonos en la palabra de Dios. Y entonces yo en el ministerio hoy me comuniqué probablemente con unos 50 países. Entonces les mando saludos de hermanos en África, Asia, Norteamérica, Oceanía y a cada parte del mundo. Somos uno en Cristo y un día vamos a estar juntos en el cielo. Mientras tanto, no nos podemos comunicar a veces por falta de conocer los idiomas de los otros, pero el Señor entiende todos los idiomas. Y aún el Señor entiende el español hablado por un gringo. Entonces, ojalá que ustedes también puedan entenderme y por lo menos podemos leer la palabra de Dios juntos y conocer lo que Dios tiene para nosotros. Muy bien, Segunda Tesalonicenses capítulo 3 es el pasaje para esta noche, si quieren ir abriendo sus Biblias, que es la palabra de Dios para nosotros. Y vale todo leer su palabra, vale poco mis comentarios. Pero Segunda los Tesalonicenses y este es el título de la epístola que estamos usando este fin de semana, es la epístola del futuro, pero en el presente. Es muy actual, es muy cotidiano lo que tiene Pablo para decir, aunque lo dijo hace 2000 años, está diciendo lo mismo para nosotros esta noche. Nosotros hemos tocado el tema de cómo debemos prepararnos para el día del arrebatamiento. Estamos en la sala de espera en un sentido, esperando que el Señor abra la puerta y entonces nos llama para pasar a su presencia. ¿Y cómo nos porta hasta aquel entonces? ¿Qué hacemos para alistarnos? Y entonces hemos visto varias cosas, que todo se centra en la iglesia local. El hermano o la hermana que siempre tiene problemas con la congregación local y no se puede ir bien con los hermanos, entonces hay un problema de su carácter. Y si eso es su situación, entonces en vez de quejar y criticar y chismear en contra de los demás, probablemente, y yo no estoy pisoteando dedos porque no les conozco tanto para poder hacer eso, pero probablemente si el problema es de uno y los otros 20, 30, 40, 100 personas van bien, puede ser que el problema es tuyo. ¿Ok? Entonces, otra vez, hay que ir a la palabra. ¿Qué hay en cuanto a mi carácter, en cuanto a la santificación que todavía falta, que puedo dejar a Dios formar en mi vida? Y vimos allí en capítulo 1 que es por la fe, es por el amor, es por la perseverancia en la iglesia, en la obra de Cristo, viendo que Cristo quiere formarnos y hacernos dignos de su llamamiento. Ahí está su gol, ahí está su reto, su meta para lo demás de 2020. Solamente falta menos de 3 meses. Pero que el Señor entonces ponga en nuestros cerebros ese deseo que pasa en nuestro corazón para desear entender lo que es ser digno de su llamamiento. Y entonces cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder. Capítulo 1, versículo 11. Luego anoche nosotros vimos el capítulo 2, y yo sé que era un poco largo, pero un capítulo muy profundo, contestando la pregunta del tema que me dio, ¿en qué tiempos estamos viviendo proféticamente? Y nos vimos anoche que estamos viviendo el 12 de octubre 2020. Y mañana sería el 13 de octubre. A menos que el Señor no haya venido. Pero posiblemente, probablemente, es muy posible esa doctrina de inminencia. ¿Se acuerda? Que no hay nada que falta proféticamente para cumplirse antes del llamado, el rapto. ¿Okay? Podría suceder antes de terminar esta noche.
Mientras tanto, seguimos esperando su venida. Y eso lleva, y entonces Pablo nos explica mucho para no turbarnos pensando que podríamos haber sido dejados atrás, porque algunos creen en una doctrina falsa, o no falsa, pero rara, mala interpretación, que se llama un rapto parcial. Y habla de que los buenos salen primero y los malos entonces pasan por la tribulación. No, dice Pablo. Nosotros no estamos en la tribulación, no estamos en el día del Señor, porque la apostasía no se ha aparecido y el hombre de iniquidad no está sobre el trono o sobre su propio trono, metido en el templo de Dios en Jerusalén físicamente durante la tribulación. ¿Ok? Entonces todavía estamos esperando que el día del Cristo llegue, cuando nos arrebata, y estamos esperando y estamos muy alegres saber que no estaremos presentes durante los primeros 7 años del día del Señor, mientras Él juzgue el mundo, pero vamos a regresar con Él en victoria como parte de su ejército para poner el fin allí en la guerra de Armagedón, al fin de la tribulación, para entonces entrar en el milenio, 1000 años de su reino físicamente sobre este mundo. Oro y pido a Dios la bondad de no hacerme el burgomaestro de Lima, porque ya viví 8 años en Lima y entonces ya he pagado mi purgatorio. Y si hay unos de mis amigos de Lima aquí esta noche, entonces les amo mucho. Gloria a Dios que en el milenio vamos a servir al Señor. Pero eso nos lleva al tema para esta noche que me dieron los ancianos. Y eso es cómo enfrentamos la nueva moralidad frente a la verdad de Dios. Ya hemos visto mucha verdad de Dios. Ustedes ya conocen mucha verdad de Dios. Pero nosotros vivimos en la actualidad bajo la influencia del príncipe del aire, quien es el maligno mismo, quien infiltra ese cosmos en que vivimos. El cosmos es el ambiente social, psicológico, filosófico, de entrenamiento, como de Hollywood, y tiene control de todas esas cosas, y se ha formado la nueva moralidad, que es muy fascinante, como mencionamos anoche, que hasta hace como 80 años, más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, el mundo seguía más o menos igualito, generación tras generación, siglo tras siglo. Reverencia, respeto, creencia en un Dios, aunque para muchos no Él, no Jehová mismo, pero más o menos orden en la sociedad. Y desde la Segunda Guerra Mundial, las cosas comenzaron a deshacerse social y moralmente. Y hoy en día nosotros tenemos una nueva moralidad. ¿Ok? Entonces nosotros llegamos al capítulo 3, mira versículo 1, y aquí dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Okay. Entonces, existía en el tiempo de Pablo también una nueva moralidad. Roma era una cultura, habiendo adoptado mucho de la filosofía y las artes y la poesía y la pornografía de Grecia. Okay, ellos no tenían internet para divulgar la pornografía, pero por muchos de sus artes y sus teatros y sus fiestas y cosas era terrible. Y Pablo habla de eso. Y no vamos a entrar en mucho detalle porque seguramente tenemos una audiencia mixta aquí esta noche. Y no hay por qué hablar de todo lo negativo. Entendemos lo que existe. Hoy en día, porque parece que la nueva moralidad es aún peor que antes, aún en el tiempo de Pablo, aunque puede ser discutido si es peor o no.
Pero es basado en lo que vimos la primera noche, que esos hombres perversos y malos que hay entre nosotros hoy en día, entonces han causado a nosotros creer en sus ismos. ¿Se acuerda? Humanismo, secularismo, pluralismo, materialismo, y todos estos relativismo es el principal que tiene que ver con la nueva moralidad. Cuando los ismos reemplazan a Dios, entonces no hay base, no hay cimiento para la sociedad y para las creencias y para las verdades. El relativismo dice no hay verdad absoluta, no hay verdades absolutas, todo es relativo. Tú piensas y yo pienso, tú te sientes y yo me siento. Tu concepto es correcto y mi concepto es correcto, aunque sean completamente opuestos. Es ilógico, pero eso es lo que enseñan en nuestras universidades hoy en día. Es increíble. Realmente la tontería mayor que hay en nuestra sociedad hoy en día es entre los más intelectuales en nuestras universidades. Y eso es de donde viene la nueva moralidad, porque si no hay Dios, porque el relativismo quita a Dios. El humanismo hace a mí Dios. Yo tengo mis propios conceptos y mi concepto es la verdad y nadie puede decir que yo no tengo la verdad. ¿Ok? Entonces, el resultado de eso es sin Dios, sin base, sin cimiento, sin verdad. Entonces, ¿qué es moral? Ejemplo. Yo estaba hablando con el esposo de uno de mis parientes que vive en Alemania. Era ateo. Okay. Y estamos hablando del aborto. Y él dice, yo no creo en el aborto. Eso es malo. El aborto es malo. Matar al inocente es malo. Y yo dije, pero, Estefan, ¿por qué es malo? ¿Quién dice que es malo? ¿Sobre qué basas tu creencia que el aborto es malo? Porque tú eres ateo. Entonces digo, es porque la sociedad dice que es malo. Pero eso no es una razón. No, solamente porque la sociedad dice que es malo no es necesariamente malo. ¿De dónde vino esa idea que matar al inocente pre-nacido bebé en el aborto es malo? Entonces él supo que le tenía allí arrinconado. Porque si no hay un Dios quien pone el estándar de absoluta verdad, entonces la moralidad puede ser lo que yo quiera que sea. Y porque, mira, estamos luchando de eso en nuestra política en esta elección hoy, porque los republicanos son pro vida, los demócratas son pro matanza de bebés, se llaman pro elección o pro, se puede escoger libremente, pero es matanza. Y entonces, ellos dicen que no hay ninguna razón por qué la mujer no puede tener control sobre su propio cuerpo. Es su cuerpo, puede matar a su propio bebé si quiere. ¡Wow! Eso es humanismo al máximo, ¿no? Y Dios dice, esa inmoralidad ya no tiene nada de moralidad. Y eso es solamente un ejemplo de ustedes en su cultura, en su pueblo, en su familia, y desafortunadamente aún en sus propias congregaciones tienen muchas cosas en que están pensando y están luchando y están tratando de buscar qué es la verdad. Y la verdad está aquí. ¿Okay? Nosotros no somos políticos y nosotros no somos argentinos y nosotros no somos humanistas, nosotros somos cristianos. Seguimos a Cristo y seguimos su palabra. Si su palabra está en contra de la política gringa o latina, entonces tiene que estar en contra. Y nosotros vamos a seguir la vieja moralidad de Dios y no la nueva moralidad del relativismo.
¿Okay? Y no tiene que ser negativo, puede ser positivo. Es por mostrar a nuestros vecinos y a nuestros políticos locales y a nuestras autoridades entre la policía y la política. Mira lo que la palabra de Dios dice. Y muy a menudo al ver lo cabal de lo que y la lógica, porque Dios es cabal, Dios es lógica, Dios es verdad, todo tiene sentido cuando se den cuenta. Entonces a veces cambian su forma de pensar. Okay. Entonces, al predicar contra la nueva moralidad, no seamos como diablos negativos, más bien llevamos la verdad que es positiva y mostramos la base que tenemos en lo que es la piedra del ángulo, Jesucristo mismo, y Él es el verbo de Dios. ¿Ok? Entonces nosotros vamos orando el uno por el otro, tanto como Pablo aquí pide a los tesalonicenses orar por él y su equipo para ser librados de los hombres perversos y malos. Y él era una oración muy cotidiana porque a cada rato, pobre Pablo siendo echado en la cárcel, siendo apedreado, siendo torturado en mucha forma. ¿Ok? Entonces llega aquí en lo que él va a explicarnos dando ejemplo propio. Pablo nos explica que nosotros vivimos en días de nuestras disciplinas. ¿Okay? Los días de perseverancia, capítulo 1. El día del Señor, capítulo 2. Los días de disciplinas. Ok, hermanos, hay que definir disciplinas. Disciplina no es castigo. Castigo, o sea, de dar palo a los niños o quitarles algo o aislarles en su cuarto, eso es castigo porque el niño no aceptó la disciplina. ¿Okay? Disciplina es positivo. Disciplina es poner horario en mi vida. Disciplina es tener dieta correcta. Disciplina es llegar a los cultos de la iglesia a tiempo y con gozo. Disciplina es ayudar a otros. Disciplina es leer cada día la palabra de Dios durante un tiempo específico. Disciplina es cumplir bien con mi jefe en el trabajo. Disciplina es cocinar bien para la familia. Bueno, la disciplina es lo que los atletas buenos tienen en su vida y por eso llegan a ser grandes atletas porque tienen disciplina. Disciplina es positiva. Cuando uno niega o rechaza la disciplina, entonces viene el castigo. Pero no se mezclen esas dos cosas, ¿ok? El castigo no es la disciplina. El castigo es la consecuencia de disciplina ignorada. ¿Ok? Las disciplinas, entonces, aquí en capítulo 3, son positivas. ¿Ok? Y básicamente lo que vamos a ver es que Pablo ora que sean librados de la perversidad para que puedan seguir en su vida de disciplina. Entonces, todos nosotros, a todo tiempo, debemos vivir disciplinadamente. Vivir positivamente los días de nuestras disciplinas. Disciplina de orar, disciplina de leer, disciplina de congregarnos, disciplina de comer bien, disciplina de llevar bien el matrimonio, de amar a nuestros hijos, de ser buenos ejemplos para los demás hermanos. Eso es disciplina positiva y buena. ¿Okay? Mira, versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Qué promesa lindo aquí. El Señor promete afirmarnos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, capítulo 1, los días de perseverancia. ¿Ok? Y también guardarnos del mal. No vamos a pasar, capítulo 2, por el día del Señor en cuanto a la tribulación. Somos guardados del día de la ira, ese día de apostasía y de la presencia del hombre de iniquidad.
¿Ok? Y versículo 4 tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que hemos mandado. ¿Ok? Aunque sea probablemente la segunda carta que Pablo había escrito, aunque posiblemente Gálatas es la primera, primera Tesalonicenses la segunda y segunda a los Tesalonicenses la tercera carta. Entonces, o es la segunda o tercera. Pablo no ha escrito mucho todavía, pero él había predicado mucho. Entonces, habían grabado sus prédicas aparentemente y están pasando los CDs están compartiendo el YouTube de las prédicas de Pablo. Y entonces él dice que ustedes deben mantener lo que les he mandado, porque he hablado bajo inspiración la palabra de Dios. Versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mejor, si tienen un lapicero allí, mejor traducción del original allí es la preservación o la perseverancia de Cristo. ¿Ok? Perseverancia. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver con paciencia? ¿Ok? Pero mira lo que Pablo pide oración. O que oren por nosotros. Nosotros necesitamos sus oraciones. ¿Ok? Y entonces nosotros vamos a orar por ustedes y aquí ustedes oran por nosotros. ¿Ok? Eso es la disciplina de oración. La primera gran disciplina que encontramos aquí en capítulo 3. La disciplina de oración. Y cuánto mi corazón se entristece cada miércoles por la noche cuando llego a la capilla de nuestra asamblea local y domingo por la mañana hay 200 personas con niños presentes y miércoles por la noche para la oración, 40. Y cuando Pablo comienza a hablar de las disciplinas, la primera que menciona, la primera que explica, hermanos, oren por nosotros, versículos 1 y 2. Hermanos, vamos a orar por ustedes, versículos 3 a 5. Lo que hace la diferencia entre un hermano disciplinado y no disciplinado tiene mucho que ver con su vida de oración. Y yo sé que es difícil orar. Satanás odia cuando oramos. Él se mete en nuestras mentes para desviar el pensamiento. El teléfono suena, ya el bebé grita, un avión pasa encima de la capilla. Lo que pase, él trata de desviarnos a orar, porque cuando estemos en comunión con Dios, el poder de Dios fluye. Disciplina, oración. Hermanos, busca formas prácticas de orar. Orar en pareja con tu cónyuge. Orar en familia cada noche o cada mañana o ambos. Busca tiempo antes de cada culto. Cada culto. Busca 5 minutos, 10 minutos para orar. ¿No? Antes de una salida, orar. A mí me gusta ir a la India, porque en la India es peligroso ser creyente en la India. Y cada vez que nosotros estamos por salir de la puerta de la casa, y si salimos 5 veces, paramos y oramos 5 veces. Y al regresar a la casa, ellos entran, cierran la puerta y oran dando gracias a Dios que hayan regresado a casa. Oran al salir, oran al regresar, oran en camino, oran antes de arrancar el auto, oran al despegar. Es impresionante. La primera vez que fui a la India, yo pensaba que era muy como sobre espiritual, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pero me di cuenta de su fe y de su dependencia de Dios, dándose cuenta que muy posiblemente mueren en camino o sean apedreados por ser cristianos. Lindo, lindo, lindo. Hermanos, disciplina de oración. Número 2. Versículos
6 al 15, eso es la sección mayor del capítulo, las disciplinas de una vida responsable. Miren, es muy fascinante eso. De lo muy espiritual que es la oración, que menciona como la disciplina más pesada, no habla aquí en este capítulo, hay otros que hablan, no habla de la disciplina de predicar, de la disciplina de memorizar, de la disciplina de escudriñar la palabra, la disciplina de evangelizar, la disciplina de llevar comida a los pobres, la disciplina de dar sus diezmos y los sobrediezmos a Dios, la disciplina para... Y hay muchas buenas disciplinas en la Biblia, pero aquí cuando está hablando del alistarnos para el futuro, perdón, la segunda disciplina que menciona es la vida ordenada. Las disciplinas de la vida de responsabilidad. ¿Ok? Leamos. Pero os ordenamos, hermanos. Es orden, no es sugerencia. En el nombre de nuestro Señor Jesús, basado en la autoridad máxima. ¿Ok? No es de Pablo. Pablo no está diciendo, yo no tengo derecho para decirles nada, pero en el nombre de Jesús, bajo inspiración, les ordenamos. Y eso es para nosotros esta noche también, hermanos. No es Jim hablando. Estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que os apartéis. Versículo 14, casi al terminar su pensamiento. Versículo 6 al 15, un solo pensamiento, que dice, no os juntéis. Subrayan esas dos frases. Que os apartéis, no os juntéis. Que os apartéis de todo hermano. No dice de todo incrédulo. De el hermano, está hablando de la congregación, de los hermanos, que ande desordenadamente. Versículo 7, no anduvimos desordenadamente. Versículo 11, de entre vosotros andan desordenadamente. Me acuerdo cuando nuestros hijos todavía estaban en casa y siendo jóvenes, ¿no? Los jóvenes a veces son un poco desordenados, ¿verdad? Y lo que me frustraba más que todo siendo un papá es su alcoba desordenada, ¿no? Y yo luchaba con eso. A veces perdí la paciencia hasta las palabras un poco duras, a veces sobornando lo que sea para que sean ordenados. Pero si el hijo no es ordenado y no y no tiende su cama y no levanta su ropa, etcétera, realmente no es un gran pecado en la vida, pero es una indicación de cómo vivimos exteriormente, es reflexión de lo interior. No necesariamente, ¿ok? Porque mi hijo mayor era lo más desordenado en cuanto a sus cosas, ¿no? Y su alcoba literalmente, el piso estaba cubierto de cosas. Literalmente, pero él tenía 20 años de edad y no iba a luchar sobre eso. Pero cada cosa tenía su razón. Él tenía 20 computadores que estaban arreglando y él tenía ese hobby y tenía ese cosa de ciencia que estaba probando y porque es un genio, ¿no? Y siendo genio, él dice, papi, yo no veo desorden. Yo no veo en la calle cuando hay basura, porque estoy pensando en otras cosas, estoy pensando en ciencia, estoy pensando en teología, estoy pensando, y entonces yo tengo que aceptar que hay ese tipo de persona también. Entonces no estamos siendo legalistas aquí esta noche, hermanos. Cuidado de eso. Legalismo es insistir que el otro viva como yo. ¿Ok? Es poner a mí como el estándar.
Entonces, si a mí me gusta tener una alcoba perfecto, entonces decir que los demás tienen que tener alcobas igualitos como el mío, eso es legalismo. ¿Ok? Eso es relativismo. Porque Dios no dice eso. No hay un versículo en la Biblia que dice que uno tiene que tener ya su su cama tendida. ¿Ok? ¿Ok? No es mala cosa tampoco. ¿Ok? ¿Nos entendemos? Ok. Cuando estamos hablando de vivir desordenadamente, estamos hablando de lo espiritual primordialmente. Ok. Entonces vamos a ver lo que dice. Porque es tan importante que Pablo dice que si hay hermanos que siguen en su vida moral, social y espiritual desordenadamente, hay que eventualmente apartarse de esas personas. Eso no estamos, y otra vez aquí, no estamos hablando de 2 de Corintios, de 1 de los Corintios, capítulo 5, de la excomulgación. ¿Ok? Estamos hablando de animar y ayudar a todos a vivir ordenadamente. Y como vamos a ver lo que eso quiere decir. Ok, seguimos. Regresamos al versículo 6. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Ahí está la respuesta, hermano. No es desorden en cuanto a su casa, desorden en cuanto a su ropa, desorden en cuanto a cómo cuida su jardín, etc. Es desorden en cuanto a la enseñanza de Dios. ¿Ok? Eso es donde por desorden, entonces fácilmente comienza a infiltrar esos ismos. ¿Okay? Desorden en cuanto a su tiempo, porque Dios dice que debemos usar bien nuestro tiempo, eso es ejemplo. Entonces fácilmente es el desorden de lo que uno mira en YouTube o por televisión. Y entonces uno comienza a ver algo que no es un poco cuestionable y luego algo que es más cuestionable y finalmente uno está mirando cosas que son pecaminosas. Eso es desorden. En contra de la enseñanza, versículo 6, la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Okay? Otra vez, es de acuerdo con lo que la Biblia dice que es la moralidad. Ancianos, cuidado de solamente enseñar la moralidad bíblica, no la moralidad tuya o suya, porque puede ser equivocada. Nosotros en la consejería y en la enseñanza tenemos que tener un principio, un precepto, un versículo, un concepto de la Biblia mostrando a la grey, mostrando padres a la familia, mostrando mamás a sus hijos de la palabra de Dios. Si quieres que el hijo sea un seguidor de Jesucristo, que vea, no escuche solamente, pero vea de la palabra. Eso es convenciente. ¿Por qué? Porque Dios dice, mira aquí, hijo, lee eso. Ok, mami. Yo voy a obedecer eso, porque es mucho más fácil obedecer a Dios que a mami. ¿Verdad? Mira el truco. Ahí está un buen truco para criar bien a sus hijos, familias jóvenes. Mostrar a los niños lo que Dios dice. Y entonces ellos van a tener más deseo de seguir viviendo ordinariamente. ¿Ok? Versículo 8, ni comimos de balde del pan de nadie. ¿Ok? Lo siento, versículo 7. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Y wow, no hay muchos de nosotros que podríamos ser ejemplos dentro de del libro de inspiración de Dios. Pero Pablo y su equipo eran tan buenos ejemplos que Dios, por el Espíritu Santo, entonces dice a Pablo, métete a ti como ejemplo allí. Nosotros, dice Pablo, nosotros vivimos ordinariamente.
Okay. Y su forma de vivir ordinariamente era muy práctico. Okay. Seguimos hablando, leyendo. Ellos, número uno, no comieron la comida de los tesalonicenses. Okay. Ellos no llegaron como los fariseos y otros religiosos, entonces listos para recibir todo gratis. Me acuerdo de ese ejemplo una vez, hace pocos años en Colombia, estuvimos en el hospital con una familia jovencita y su bebé de apenas unas semanas de edad estaba en la clínica y muriendo. Su corazón no era bien en su nacimiento. Y la familia, entonces los padres creyentes en la asamblea, pero los abuelos y lo demás de la familia de la religión tradicional. Entonces, nosotros allí, 24/7, diferentes personas de la iglesia al su lado, trayendo la comida, allí orando con ellos, abrazándoles, y la familia extendida trayendo el sacerdote para hacer una oración y tuvo que pagarle. ¿Ya? Y yo creo que la familia se dio cuenta de la diferencia. ¿Ok? Viviendo desordenadamente. Ok, ni comimos de balde el pan de nadie, al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, porque tenían derecho del Antiguo Testamento. Okay. Los que ministraban espiritualmente tenían derecho de comer y vivir del ministerio. Pero Pablo y su equipo, entonces, para ser buenos ejemplos, no demandaron su derecho, más bien trabajaban con mucho afán y con fatiga para suplir su propia necesidad. ¿Ok? Es una lástima que muy a menudo que los jóvenes que no quieran trabajar duro, entonces pidan a los ancianos encomendación para la obra del Señor. ¿Ok? Ancianos, ustedes quieren encomendar a la obra los que ya trabajan duramente. ¿Ya? Que saben trabajar en la iglesia y saben trabajar con sus manos y saben trabajar en la fábrica y saben ganar su propio pan y luego ellos van a entonces tener éxito en el campo del Señor también. ¿Ok? Eso, la doctrina de trabajo práctico, de ganar el suelo es bíblico y aquí está. Y Pablo, el gran teólogo, el gran apóstol, estaba muy dispuesto a trabajar manualmente para su propio sostén. Mayormente para ser ejemplo de orden para los demás. ¿Ok? No una nueva moralidad como muchos de los falsos maestros y profetas estaban tratando de imponer sobre en la iglesia en aquel entonces. Versículo 10. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Y aquí hay un precepto. A mí me gustan los preceptos que se encuentran de vez en cuando en la Biblia y los subrayo como 3, 4 veces en amarillo. ¿Ok? ¿Saben lo que es un precepto? Es una verdad particular que es adaptable a muchas circunstancias en la vida. Okay. Es muchos de los proverbios del sabio en el libro de proverbios son preceptos también. Precepto y proverbio similar. Proverbio es más un poco más liviano en un sentido. El precepto es como eso es verdad. En una frase explica mucho. Y el proverbio o el precepto aquí es que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Punto. ¿Okay? El flojo no debe comer. Me da mucha pena para algunas mujeres que se casan con chicos que se quedan en casa siendo servidos por su mamecita hasta los 35 años de edad. Estos hombrecitos hacen nada y luego se casan, ¿ya? ¿Y qué pasa? La pobre esposa llega a ser su esclava, ¿ya? Hombres que trabajen, ¿no?
Si no tienes capacidad de entrar a la universidad por tal razón este semestre, que busques trabajo por un semestre hasta que puedas regresar a la universidad. Pero yo soy ingeniero, yo no trabajo allí en calle. Que trabajes en calle es bíblico. Que trabajes. Que proveas para la familia. Y aún si no necesitas más plata, que todavía que trabajes para entonces suplir para las necesidades de otros, para sostener a los misioneros, ¿no? Hay buenos ejemplos de hermanos que han trabajado 2 trabajos, no por su propia ganancia, más bien para sostener la obra de Dios. ¿Okay? La doctrina de trabajo es el antítesis de desordenado. Es la evidencia de la vida ordenada. ¿Ok? No hay nada malo de trabajar 8 a 6. ¿Ok? Y llegar a casa sucio, sudando, para ducharse, comer rápidamente e irse a la iglesia para 2 horas de culto, para regresar a casa, para hacer algunos quehaceres, para dormir y regresar a trabajar. Eso es de Dios. Eso da, y hasta los psicólogos inconversos dicen que es bueno. ¿Okay? Así Dios nos ha formado. Pero ahí en Tesalónica, los flojos, desordenados, dejando su trabajo, digamos eso en un momento. Versículo 12. 11. Ahora oímos que algunos entre vosotros, hermanos, otra vez no estamos hablando de los borrachos en la esquina, en el parque. Estamos hablando de los de la iglesia. Que algunos de vosotros andan desordenadamente y al decir andando desordenadamente, no están hablando de adulterio y de borrachera. No, eso es otro tema, eso es pecado grave. ¿Okay? Pero también aquí se menciona que eso va en contra del orden del Señor, del mandato del apóstol. Ustedes andan desordenadamente, ¿cómo? No trabajando. En nada. Flojos. Sino entrometiéndose en lo ajeno. Eso es lo que pasa cuando uno no trabaja. Tenemos ese gran ejemplo de nuestro gran David, ¿no? Tan gran hombre y rey, pero esa primavera en que no salió para la guerra, se quedaba en casa y nosotros sabemos las consecuencias. Cuidado del desorden, de no tener la rutina, de la disciplina, de trabajar en lo que Dios te ha dado para trabajar. Si eres soldado, que seas el mejor soldado. Si eres ya un agricultor, que tengas la mejor cosecha posible. Si eres una ama de casa, que seas la ama más amante posible. Ok, y el Señor bendice eso. Eso muestra una vida ordenada espiritualmente, tanto como físicamente. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos como por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propia pan. Ahí está otro precepto. Trabajando sosegadamente comen su propio pan. Ahí está. Eso no quiere decir que hay personas que necesitan apoyo. Por supuesto, hay personas que están enfermos, ¿no? O muy ancianos. Y hay otros pasajes que hablan de eso, como nosotros cuidamos a los huérfanos y a las viudas y a los que faltan capacidad de trabajar. ¿Okay? Pero vosotros, versículo 13, hermanos, no os canséis de hacer bien. Tú dices, Pablo, ya has dicho eso. Me canso de oír la misma cosa otra vez. Recuerden, eso es la inspiración de Dios. Entonces, si Dios repite algo, es porque está subrayando vez tras vez tras vez. Santo, santo, santo. ¿Okay? Entonces, ya, santo.
Una vez es algo, 2 veces es importante, 3 veces es importantísimo, es profundo. Entonces, él está repitiendo aquí, entonces, obviamente es tema muy importante para Dios. No os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta, y la carta fue entonces circulada a todas las iglesias también, ¿ok? A ese señalado, no os juntéis con él. Okay. Otra vez, no es excomulgación de estilo primero a los Corintios capítulo 5 por un pecado gravísimo. Okay. Más bien, mira lo que dice. ¿Cuál es la razón? O lo que pasa. Versículo 14, para se avergüence. Okay. O sea, no, hermano, yo no voy a andar al parque contigo. No, hermano, yo no voy al partido contigo. No, hermano, yo no voy a comer contigo. Porque tú no has trabajado. Yo sé que al llegar allí vas a pedirme a mí pagar. ¿Y por qué debo yo pagar si yo he trabajado 50 horas la semana pasada y tú no has trabajado ni nada? Y tienes que pagar, espérame, duele mi hombro, o ya no hay trabajo. No hay el trabajo que tú quieres, hermano, pero hay trabajo. Pero yo soy de estrato, en Colombia tienen estratos de la sociedad, desde 1 los pobres hasta 6 los súper ricos, ¿no? Yo soy de estrato 5, yo no puedo hacer un trabajo del estilo estrato 3, eso bajo mi cultura. Dios no lo veo así, ¿verdad? ¿Ok? Para que se avergüence. Nadie le gusta la vergüenza. ¿Ok? Hermanos, a veces es necesario hacer cosas y dejar a la persona al lado para que se avergüence. No para avergonzarle. Mira la diferencia de la gramática allí. ¿Verdad? Es tu actitud con cuidado, con amor, pero con razón, dejándole a él darse cuenta, yo soy un flojito. Yo soy una chismosa que no trabaja, que dice que soy ama de casa, pero mi casa es completamente desordenada y mi matrimonio no es tan amigable, ¿no? Porque también eso es otra forma de desorden. ¿Okay? Entonces, cuando uno habla de la nueva moralidad, nosotros a veces queremos entonces nombrar los pecados de los demás. Ok, se puede nombrar los pecados de los demás, pero la mayoría de ellos son inconversos, ya están bajo la condenación de Dios, ya están en camino al infierno y es nuestro deber ir y rescatarlos, no criticarlos, porque el perro ladra, el inconverso peca, ¿ok? Y el creyente evangeliza, ¿ok? Entonces no vale la pena, no tiene ningún sentido nombrar y criticar y decir mal de los malvados haciendo su maldad. Eso es ilógico. Pero si nosotros, hermanos, vivimos desordenadamente en nuestros matrimonios, en nuestras familias, y iglesias, por favor, ayudan a sus familias jóvenes. En la escuela ellos son atacados, en la sociedad son atacados. Sus vecinos, los amigos de los niños, allí con sus influencias, las familias jóvenes necesitan a los mayores, no para criticarles, por favor, hermanos. Ayudan a ellos a criar a sus hijos, invítenles a su casa. Mujeres maduras que sean las abuelas adoptivas para los niños en la iglesia. Well, yo tengo una nieta aquí en Dubuque, mi nieta mayor, 9 años de edad. Y justo hace 2 meses, 4 o 5 de las señoras de edad en la iglesia, ya una nunca tenía hijos propios y con 4 otras amigas, ellos formaban como un ministerio muy quieto allí, pero esas 5 mujeres están adoptando a 10 de las chiquecitas en la iglesia.
incluyendo entre 7 a 10 años de edad, y están haciéndoles amigas. Y cada sábado por la mañana van a la casa y toman tecito juntos y les enseñan algo, pero no es tanto como una enseñanza, es influenciarlas como mujeres maduras y ser abuelas espirituales para esas chicas. Wow, tú debes ver los ojos de mi nieta cuando hablamos de lo que está pasando con tía Betty, con tía María, ¿no? Esas mujeres tienen interés en nosotros. Antes esas niñas ni sabían que existían esas mujeres, ¿verdad? Solamente por nombre, pero ahora en sus casas, siendo cuidadas, y entonces están orando por las chicas. Eso va a tener una influencia sobre esas chicas por toda su vida. Otro ejemplo que vino justo hoy es que una de las hijas de misioneros en Colombia, que estaba en la aula de mi hija mayor, la que vive en Alemania, escribió hoy mi hija, dijo, ¿tienes ya una foto de yo y mi amiga? Y nombró su nombre, Sofía. Ah, sí, por supuesto. Entonces buscamos una o dos fotos. ¿Y por qué vi esa foto? Es que murió hoy. ¿Cómo es que murió? Es que quitó su propia vida. Hoy o ayer. Una chica, hija de misioneros. Puede ser que ninguna señora de edad cuidaba de ella, ministraba a ella. Puede ser que se fue toda su vida a la escuela dominical y era nada más que solamente un programa llenando la hora para que los niños estén por allá, para que los adultos puedan seguir con su plan y su programa. Hermanos y hermanas, vivir ordenadamente es muy práctico. No es por tener una forma de espiritualidad. Es por practicar lo ordenado en una forma muy cotidiana. Mira lo que Pablo dice aún en cuanto a los que tienen que dejar para que se avergüencen. Mira el versículo 15, mira el amor, el corazón de Pablo aquí, en cuanto a esas personas que han llegado a ser tan flojos y tan desordenados que tienen que ser un poco duros con ellos. Pero mira lo que dice, pero no los tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. ¿Cómo quieres que los demás traten a tu hermano en la carne, a tu hermana en la carne? Con amor, con cuidado, con respeto. Entonces también nosotros, aun con los desordenados, los que nunca realmente ponen pilas en cuanto a la vida espiritual, o aun siendo espirituales en mucha manera, ya tienen áreas de su vida muy desordenadas. Hermanos, no criticándoles. En mi juicio, y yo tengo un problema, y voy a decir eso, algunos no van a estar de acuerdo. En las 4 décadas que yo he estado en el ministerio, ya 4 décadas, ¿cuántas veces he escuchado disciplina pública? Y siempre ha sido por razones sexuales. Nunca he escuchado una disciplina contra chismosos. Pero el desorden sexual de una pareja joven de 18 años de edad, y no estoy diciendo de ninguna manera que eso es aceptable, pero eso nunca ha dividido una iglesia. Pero el chisme, el resentimiento entre clanes, entre familias por chisme,
por desorden. Ha dividido tantas asambleas de los hermanos en tantos países en América Latina y en el mundo. Y nunca he escuchado, nunca he presenciado, ojalá que ustedes sí, la disciplina pública por el chisme. Eso es desorden. Chisme es desorden. Resentimiento es desorden. Okay. Pero otra vez no tratamos a ellos como a enemigos, más bien amonestándoles como a hermanos. Organizamos sus vidas, ayudamos a ellos a poner orden. Algunos van a rechazarlo. Y finalmente ese tipo de persona normalmente se anda de la iglesia y busca otra iglesia grande solamente para asistir en secreto. Y no podemos forzar cosas. ¿Okay? La convicción tiene que ser propia por el Espíritu en la vida de uno. Y si uno resiste al Espíritu y nunca se ordena su vida, entonces seguimos orando y amando y tratando hasta cierto punto, pero a veces llega a ser perlas también, ¿no? Entonces, hermanos, miren la actitud de Pablo. Un poco durito, pero también suave. ¿Okay? Un poco tratando las cosas muy importantes como trabajar, pero también tocando las cosas prácticas y no solamente siendo teórico y súper espiritual en el sentido nubloso de espiritualismo, etc. No, ser ordenado es trabajar duro, es cuidarse, es ser de buen testimonio. Él comenzó el argumento, nosotros fuimos ejemplo. Entonces ustedes deben seguir el ejemplo de nosotros. Y termina su carta entonces. Y hablando de la nueva moralidad, termina orando. Comenzó el capítulo orando, termina el capítulo orando. Y mira su oración, versículo 16, y el mismo Señor de paz. ¿Le gusta esto? En medio de ese capítulo que habla del desorden y división que resulta por el desorden y ¿cómo arreglar? Entonces termina orando al Dios, a Jesucristo, y la naturaleza, el nombre, el título, la característica de Dios que escoge para orar para con los tesalonicenses es el Señor de paz. Os dé siempre paz. Hermanos, por ordenar tu vida, paz. ¿Cómo sabrás si hay orden en tu vida? La paz. Vas a experimentar Filipenses 4, la paz de Dios. Cuando hay desorden, no hay paz. Wow, yo sé que hasta hoy en día, mi hija menor ya tiene 26 años de edad y es muy cariñosa, pero no llama mucho. Entonces, cuando llama es porque necesita algo. ¿Ya? Ustedes tienen un hijo así, ¿ya? Entonces cada vez que, es Cristina, entonces mi corazón comienza a palpar, no hay un problema, de pronto se accidentó o necesita. Cuando hay orden, hay paz. Os dé paz en toda manera. La paz con Dios, Romanos 5:1. La paz de Dios, Filipenses 4:6-8. La paz de vivir en comunión con Cristo. Y entonces dice, él sigue orando, otra petición, el Señor sea con todos vosotros. Y entonces él averigua que todos saben que es de él la carta, la salutación de mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Es de mí, es para ustedes, dice Pablo. Y su final, su última oración, oración para paz, oración para presencia. El Señor sea con todos vosotros. Y la oración de perfección, la gracia
de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. La gracia es un término que cubre todo, es el concepto más profundo que hay de Dios. Un Dios de gracia nos ofrece gracia, nos salva por gracia, nos cuida por gracia, nos exige que vivamos por gracia y que mostremos gracia a los demás y que nosotros siempre estemos interpretando y viendo, o sea, enfocando nuestra visión por medio de los ojos de gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es desafortunado que en español, que a veces la palabra gracioso quiere decir chistoso, ¿no? Pero que seamos nosotros personas de gracia, que seamos graciosos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que seamos personas que respiran gracia. Ustedes saben que mi tío Pedro Fleming murió con Jaime Elliot. Su hermano de Jaime Elliot, Heriberto Elliot, era misionero en Perú desde antes de llegar Jaime a Ecuador. Era su hermano mayor. Llegó al Perú en el año 49. Andaba por las Amazonas, por el río Huallaga por años y también en la sierra. Y durante su ministerio de más de 60 años, murió en el Perú hace como 10 años. Más de 60, casi 70 de pronto años andando por la sierra y por la selva de Perú. Plantó unas 100 asambleas de los hermanos, que son hoy en día 200. Él y su esposa Norma nunca pudieron tener hijos, pero les dejó ser libres para andar 365 días al año ministrando. Vivía en su camioneta, vivía en su lancha sobre los ríos. Y Norma y Heriberto no tenían hijos biológicos, pero tenían miles de hijos. Y nunca he conocido, y andaba mucho con ellos en los años que vivimos en el Perú, nunca he conocido un hombre de gracia como Heriberto. Se pudo enojar contra la injusticia. Él tenía un carácter. Pero en cuanto al trato, él andaba, yo creo que andaba su cerebro y su corazón en el cielo y solamente sus pies aquí en este mundo. Respiraba gracia. Hablaba con gracia. Miraba a uno con gracia. Él podría sentarse en la casa del alcalde de la ciudad sin ningún problema y podría, y más bien con más deseo, abrazar las viejas con sus 25 faldas allí en la Sierra Alta del Perú y abrazar y besar a esas mujeres con una ternura impresionante, un hombre de gracia. Eso es la vida de orden. Gracia. Les amamos, hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.